no es fácil sostener un programa por tanto tiempo y que además es muy premiado. ¿Cómo es esta experiencia de producir un programa en estos temas del museo y de lo ambiental y de lo biológico? Bueno, la verdad que hablamos de todo un poco, algo que se me quedó ahí en el tintero. Sí. Yo le invito a los ciudadanos a que cuando vamos a comer algo en la calle, no seamos nosotros mismos los que juntamos esa bolsita de nylon, ese papel, porque yo lo he visto, no es que me lo cuentan. En algunos sitios, en algunos parques está lleno, pero lleno de bolsas, de cosas. Y hay que tener en cuenta que eso está contaminando la tierra. Lamentablemente es así. Así es, claro que sí. Y también muchas campañas hemos hecho aquí en Cúcuta, un poco de cultura ambiental, de depositar la basura en las canicas que se han dispuesto para tal fin. Pero también estamos haciendo ahora un llamado, algunos de los más ortodoxos del medio ambiente, ¿no? A evitar consumir este tipo de productos de plástico, ¿no? A evitar consumir este tipo de productos de icopor, que aquí en Colombia se llama icopor, que es un derivado del petróleo, que es muy contaminante, y preferir por otros tipos de empaques un poco más ecológicos. Exactamente. Bueno, voy a la pregunta de tu programa, sí, que claro, nos sorprende a todos aquí. La verdad, vuelvo a insistir, fue Colombia la culpable, ¿no? De iniciar el programa Museos, Patrimonio y Comunidad, porque fue una entrevista que se me hizo en el 2012 aquí en una radio en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, en un programa que se llamaba Museos en Vivo, hace bastante ya, 2012. Sí. Así que la verdad surgió la idea de que ¿por qué no tenemos también nosotros la posibilidad en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, de hacer en las radios estatales programas que nos ayuden a identificarnos a nosotros mismos? O sea, transitar por aquello que es la historia, el patrimonio, la cultura, el pasado de nuestros pueblos, y a la vez cómo amar, cómo querer, cómo respetar y cómo cuidar ese pasado a través de enseñanza, por supuesto, ¿no? Y nació el programa Museos, Patrimonio y Comunidad en el 2012, justamente con ese bagaje de datos y de elementos que tiene que ver el por qué y para qué era hecho ese programa, que era justamente para la concientización de la preservación de nuestro patrimonio, de nuestra historia, y que no tiene nada más que ver con el recorrer un museo, que es primeramente un sitio en donde logramos resaltar o rescatar aquellas colecciones que marcaron nuestro pasado, nuestra identidad, nuestra historia, de aquellos pueblos originarios, llámese así, digamos, por la parte arqueológica, y sino también de nuestra historia reciente, la llegada de los colonos y nuestra independencia, nuestra historia. Y todo nos une a nosotros, a los latinoamericanos nos une todo esto, porque el hablar de nuestros pueblos originarios es una corriente migratoria de pueblos que nos unieron, como fueron los incas, por ejemplo, que se desplazaron desde el Perú hacia Colombia y hacia el sur de América, en este caso hasta Mendoza mismo, en donde hay un puente famoso natural que se llama Puente del Inca, y ese fue justamente el último paso de los incas en nuestro país, en Argentina. Pero vemos que ha habido un recorrido, un desplazamiento tan interesante de aquellos pueblos, y que fueron dejando una gran cantidad de elementos que muestran ese pasado, que por supuesto nuestros investigadores, nuestros antropólogos, nuestros arqueólogos van siempre dando a conocer esos detalles de lo que vamos teniendo o lo que vamos encontrando a medida que pasa el tiempo, y que todo ello va a parar a los museos. Va a parar como muestra, como exposición, pero también como una materia en la que, para informarse aquellos estudiantes o aquellos que quieren aprender del pasado, tienen a mano una gran herramienta para conocer más y para aprender. Pero también dentro de ello se resguarda, qué sé yo, toda una cuestión que tiene que ver con las culturas de aquellos pueblos que llegaron, inclusive más allá de ello, ¿no? De la cultura de aquellos pueblos desde el lugar, desde su origen, digamos, ¿no? Los europeos que habitaron nuestras regiones, aquí en Colombia, por ejemplo, la cultura africana, que está muy bien demarcada. Fuerte, claro que sí, el Pacífico y Caribe. Claro que sí, entonces todo está resguardado. Yo pude conocer, por ejemplo, la Casa Amarilla
en Barranquilla, por ejemplo, que es la casa donde se resguarda un poco lo que es el patrimonio del Carnaval de Barranquilla, pero ahí está resguardado un poco ese pasado, ese fuerte de lo que fue la cultura africana, instalándose como raíces de parte de los pueblos americanos o latinoamericanos. Pero eso se ve no nada más que en Colombia, también en varios países latinoamericanos, hacia el norte, hacia el sur. Bueno, Museos Patrimonio y Comunidad trató de captar todo ello, digamos, hacemos recorrido permanente por todos los museos de la Argentina. Es un programa que sale telefónicamente, digamos, pero se hace un recorrido, cada vez que sale el programa aparecemos señalizando algún sitio del país, que puede ser el norte, puede ser el sur, inclusive cualquier lugar de Latinoamérica también. Qué bueno, algún día entonces podremos transmitir desde nuestro museo de la Casa del General Santander o alguno de nuestros otros museos, un museo arqueológico que tenemos en el municipio de Los Patios también, por ejemplo, que es de lo que la gente, normalmente los cucuteños no sabemos, ¿no? Que afuera de Los Patios hay un museo donde se nos muestra pues muchas piedras antiguas, formaciones, amonitas, demás, y que uno dice, caramba, ¿y eso estaba en nuestro territorio? Sí, eso estaba aquí y no nos damos cuenta. Sería magnífico algún día, Héctor, poder tener nosotros esa participación. Mira, esa es la idea, y disculpa, pero nosotros tenemos esa costumbre de decir el tutear, decir vos, che, qué sé yo, así, ¿no? Que no es normal en las voces en Colombia. No, digamos, ¿no? Manejamos mucho el usted. Son muy fríos y distantes. Claro, entonces fue una de las ideas también del programa, porque se hicieron ese tipo de contactos con gente de Chile, de Colombia también he entrevistado gente, desde Australia, España, y claro, y esto abrió puertas también para que el programa no sea solo escuchado en Argentina, sino también el programa tiene su sede en Australia, en la ciudad de Melbourne, en Madrid, en España, y por supuesto estuvo saliendo también en República Dominicana y bueno, y en Argentina en varios lugares, entre ellos Capital Federal. Así que para mí es más que alentador que un día, sí, claro, cómo no salir desde aquí, desde Cúcuta, y a lo mejor sería el primer programa de muchos programas que podríamos tener para conocer a nuestra nuestra Latinoamérica como patria grande, digamos, porque tenemos que entender, yo creo que pasa en Colombia, también hay habitantes de esta gran Latinoamérica, de todos nuestros países. Justamente nosotros en Mendoza, en San Rafael, viven muchísimos paisanos colombianos. Colombianos, claro que sí. Bueno, Héctor, vamos entonces ya para cerrar esta entrevista, que usted nos deje una idea fundamental para los cucuteños y para todos los oyentes de nuestra 95.2 UFPS Radio acerca de lo que es la conservación del patrimonio y la identidad latinoamericana. ¿Por qué es importante? Yo creo que la conservación del patrimonio es un poco lo que marca lo que somos. O sea, si un pueblo no está concientizado de que debemos cuidar esa historia, para hablar un ejemplo, las ruinas que existen ahí donde está la casa del General Santander, sobre todo las ruinas de la iglesia antigua, uno pasa por allí, por aquel lugar, y más de uno puede pasarlo desapercibido. Pero para que nuestros pueblos lleguen a crecer y ser grandes en todo sentido, culturalmente, socialmente, y crecer y desarrollarse como verdaderos pueblos, yo creo que no hay nada mejor que ponerle amor a esa parte de nuestra historia que nos ha dejado un legado, un pasado muy importante, y que no fue en vano, porque fueron ellos los que pelearon y lucharon por nosotros, para que hoy nosotros seamos este pueblo que somos. De lo contrario, hoy estaríamos invadidos por cualquier otra cultura y no la que nosotros pretendemos que debemos tener. Así que es interesante esto de resguardar, de cuidar el patrimonio. Esto hace a nuestra cultura, esto hace a quiénes somos, cómo nos presentamos hacia afuera. El colombiano, el argentino, el chileno, el venezolano,
el ecuatoriano tiene que explicarlo porque es ecuatoriano, porque soy argentino. Pero lo tiene que explicar con detalles. Si yo soy argentino, ¿por qué? Porque mi patria nació en una época con el grito de libertad, el 25 de mayo de 1810, tal lugar, en la Plaza de Mayo. Después se firmó la independencia en Tucumán. ¿Y esto dónde está? Ahí está porque está la Casa de Tucumán también, la podemos observar, porque tenemos el Cabildo en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y porque nuestros próceres están allí enmarcados y conocemos parte de la historia de esos próceres, pero también resguardamos eso que hubo de aquel pasado. Como también sabemos que allí habitaron pueblos antiguos, históricos, y que sabemos que marcaron también una gran apreciación de lo que fue ese pasado. Nos marcaron cómo debíamos ser como personas. Yo creo que para el colombiano, para todos, debemos tener esa conciencia siempre dispuesta a aprender y amar, a respetar lo que nos han dejado nuestros antecesores. Sí, claro que sí. Para que nuestros pueblos sean grandes tenemos que empezar a reconocer y a identificar este capital simbólico que hay en todo ese patrimonio. Y también empezar a reconocer nuestras potencialidades con la naturaleza, el agua, los árboles y toda esta oferta maravillosa de ecosistemas que nos entrega nuestro país. Pues Héctor, muchísimas gracias. Este era Héctor Omar Salcedo, museólogo, comunicador social, director de un programa de radio muy importante en Mendoza, Argentina, que a través de 8 años y gracias a la inspiración de una periodista colombiana se creó y que ha mostrado toda la historia y el patrimonio de los argentinos y de muchos otros pueblos de América Latina para el mundo. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a usted, muchas gracias a la radio y gracias por la invitación. Y estamos en contacto. Por supuesto, Héctor, por aquí lo esperaremos en la próxima avenida a la ciudad de Cúcuta, que lo espero que lo reciba un clima un poquito más amigable.